Buenos días, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que os voy a explicar es un ejemplo de valoración de una empresa, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí en el contenido destacado tenéis los métodos para valorar empresas y vamos a poner un ejercicio práctico aplicando la metodología de descuento de flujos de caja y además vamos posteriormente a ver cuál es la inversión, la rentabilidad de esta inversión. Es decir, voy a combinar por un lado la valoración de una empresa, ¿de acuerdo? Por descuento de flujos de caja y en segundo lugar vamos a ver el cálculo de Van-Tier y Payback aplicado a la compra de esta empresa, ¿de acuerdo? Supongamos que nosotros somos una empresa, la empresa A, y esta empresa A quiere comprar a la empresa B y vamos a suponer que esta empresa B genera estos flujos de caja libres sin valor residual, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la capacidad de generar caja futuro de esta empresa que queremos adquirir, hemos hecho una estimación de los flujos de caja libre a 5 años, ¿de acuerdo? Veis que están en millones de euros y lo que vamos a hacer es estimar el valor de esta empresa. Además, vamos a pensar que esta empresa B, vamos a pensar que la dirección general, ¿no? Los dueños, nos han pedido un precio de 950 millones por el 100% de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto que vamos a hacer es obtener el valor de la empresa o enterprise value y en segundo lugar el valor objetivo del 100% de las acciones. Fijaros que estos flujos son sin el valor residual y vamos a asumir que los flujos siguen una progresión geométrica que crece al 1% desde el año 6 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que voy a poner aquí el valor residual y acordaros que el valor residual es el valor de los infinitos flujos monetarios que van desde t igual a 6 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Tenéis un vídeo donde se explica la fórmula del valor residual, ¿de acuerdo? Aquí en valoración de empresas. Y en esta parte de valoración de empresas veis en este vídeo número 4 que viene valor residual en la valoración y qué es, ¿no? Pues aquí explico cómo obtener el valor residual, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, conceptualmente el valor residual va a ser el flujo que nosotros tenemos en 6, ¿de acuerdo? Va a ser el flujo que nosotros tenemos en 6 dividido entre el interés, que va a ser el WACC, entre la G. Fijaros que para poder hacer ese cálculo del valor residual necesito por tanto el WACC y es lo primero que voy a hacer, ¿no? El cálculo del WACC. Fijaros que esta empresa conocemos que tiene un apalancamiento, fijaros que este es el apalancamiento financiero. Acordaros que apalancamiento es la deuda financiera entre el patrimonio neto, nos dicen que es 0,4, el coste del equity, ¿no? La rentabilidad mínima anual que exigen los inversores es un 15%, el coste de la deuda un 4%, articulado en un préstamo a 5 años que se amortiza de manera francesa, es decir, con cuotas constantes y la frecuencia de pagos es anual, y tenemos un impuesto de sociedades del 25%. Además, adicionalmente, la posición financiera de esta empresa en T igual a 0, ¿de acuerdo? Momento en el que estoy realizando la valoración, es tesorería 30 millones, de esos 30 millones hay tesorería operativa por 5, deuda financiera a corto plazo 0, deuda financiera a largo 50, los intereses minoritarios 5 y hay acciones en circulación por 10 millones. Luego lo primero que voy a hacer es que el cálculo del WACC, porque lo necesito para calcular el valor total de la empresa y el valor objetivo de las acciones. Entonces, fijaros, el WACC en este caso, fijaros que nos dan el apalancamiento. Entonces, de esta fórmula de apalancamiento, deuda entre equity sabemos que es 0,4, por lo tanto, de aquí despejamos que la deuda financiera es 0,4 veces el equity. Como sabemos que el equity más la deuda tiene que ser el 100%, la suma de deuda más equity tiene que ser 1, despejando, ¿no? Llevando esta D a la ecuación, nos queda que 1,4 veces el equity es igual a 1. ¿De acuerdo? Y podemos obtener, por tanto, el porcentaje de equity. El porcentaje de equity será 1 dividido entre 1,4. Y la resta será el porcentaje de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que si nos dan en un ejercicio el apalancamiento, de alguna manera nos están dando el mix de la financiación en equity y deuda, ¿no? Y si obviamente calculamos la E, ¿no? Obviamente si calculamos el porcentaje de deuda entre el porcentaje de equity, pues vemos que nos queda el 40%, ¿no? Nos queda el 0,4, ¿de acuerdo?
Bien, una vez que tenemos este dato podemos calcular el WACC. Entonces fijaros que el WACC, voy a poner aquí la fórmula, es el porcentaje de equity por el coste del equity más el porcentaje de deuda por el coste de la deuda por 1 menos el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Hay que usar como tipo de interés el WACC porque tenemos los flujos de caja libre, ¿no? Acordaros que los flujos de caja libre es la caja que genera una empresa para pagar a la deuda más el equity, ¿de acuerdo? Y la deuda y el equity le exigen una rentabilidad en promedio a la inversión, a estos flujos, que es el WACC. ¿Vale? Entonces voy a poner el cálculo del WACC, que en este caso es igual a porcentaje de equity 71% por el coste del equity, que es el 15%, más porcentaje de la deuda, el 28%, por el coste de la deuda, que es el 4%, por 1 menos el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Fijaros que el coste promedio ponderado de esta financiación, ¿no? De este mix que tiene la empresa para financiarse, es el 11,57% anual. Y voy a asumir que esta empresa es capaz de mantener por dirección financiera el mismo WACC a 5 años, ¿de acuerdo? Esto no tendría por qué ser cierto, pero yo voy a asumir una valoración donde asumo que el WACC es constante y se mantiene. Una vez que ya tengo el WACC, voy a obtener el valor residual, como he dicho, y acordaros que el valor residual es el primer flujo de la progresión geométrica, es decir, el flujo en 6. Fijaros que el flujo en 6 sería el flujo en 5, que es 200, incrementado la G, 1 más el crecimiento de la G a perpetuidad, que es el 1%, y una vez que tengo el flujo en 6, lo que se hace es dividir entre el interés, que es el WACC, menos la G. ¿De acuerdo? Si yo cojo el WACC, que es el 11,57, y le resto la G, o crecimiento a perpetuidad, fijaros que si divido estos dos términos, obtengo el valor residual. Entonces voy a calcular el valor residual dividiendo el primer término, que es 202, entre el 10,57 y veis que nos quedan 1.910 millones con 81. ¿Y cuál es el flujo, por tanto, flujo de caja libre con valor residual de esta empresa? Que es realmente el valor que yo quiero obtener, ¿no? Con el que vamos a hacer la valoración. Pues fijaros que el flujo de caja libre con valor residual va a ser la suma de sin valor residual más el valor residual, ¿no? Veis que hasta el año 4 los flujos son iguales y solo en el año 5, obviamente, a los 200 millones le sumamos el valor residual. Y ahora sobre esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el VAN, ¿no? De los flujos de caja libre, y el VAN de los flujos de caja libre conceptualmente se define como Enterprise Value. Enterprise Value, o valor de la empresa, o EV. Es decir, este es el valor de la empresa teniendo en cuenta la deuda y el equity. Entonces, para eso vamos a calcular el factor de descuento, es decir, fijaros que en la fórmula de interés compuesto es esta, VF es igual a V0 por 1 más I elevado a T. Si yo quiero calcular el valor en cero del flujo futuro de VF, despejo V0 y me queda VF entre 1 más I elevado a T, y yo puedo poner que esto es igual que VF por 1 entre 1 más I elevado a T. Si yo a este término de la derecha, 1 entre 1 más I elevado a T, lo llamo factor de descuento, fijaros que me queda que el valor en cero es igual al flujo futuro multiplicado por su factor de descuento. Fijaros que aquí tengo los flujos futuros y ahora voy a calcular el factor de descuento en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Fijaros que el factor de descuento, por tanto, hemos dicho que es 1 dividido entre 1 más el interés, que es el WACC, elevado al tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que va cambiando obviamente es el tiempo. Fijaros que aquí he puesto 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para notar el tiempo y voy a programar la fórmula. Fijaros que es igual a 1 dividido entre 1 más el WACC, que lo tengo aquí arriba, y todo esto elevado al tiempo, que lo tengo aquí abajo. Si arrastro la fórmula, fijaros que tengo los factores de descuento en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, y si yo ahora hago la multiplicación de estos dos términos, obtengo este flujo descontado a 0, este flujo descontado a 0, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Fijaros, voy a poner el valor V0 de cada flujo en t igual a 0, ¿vale? Voy a multiplicarlo, 100 por el flujo que estoy considerando. Entonces, fijaros que 100 del año 1 equivalen a 89 en 0. 150 del año 2 equivalen a 120 millones en 0. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a poner esto con dos decimales. Y fijaros que el Enterprise Value, que es la primera métrica que yo quiero obtener, ¿vale?
Fijaros que el Enterprise Value va a ser el VAN, va a ser la suma de todos los flujos descontados. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer es, obviamente, esta situación es el valor de la empresa teniendo en cuenta la deuda y el equity, y para calcular el valor objetivo, o también llamado valor intrínseco, o valor fundamental del 100% de las acciones, lo que tengo que tener en cuenta es restar la posición financiera que tiene la empresa en T igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que lo voy a poner aquí y vamos a ver cuál es la posición financiera de la empresa en T igual a 0. Fijaros, esta empresa tiene una tesorería de 30 millones, entonces vamos a suponer que esta es la tesorería, ¿de acuerdo? La tesorería son 30 millones, pero ¿qué ocurre? Que para hacer frente a su operativa del negocio, a sus necesidades operativas de fondos, requiere tener una tesorería operativa que en este caso son 5 millones. Entonces realmente fijaros que estos 5 millones de tesorería no los puedo usar para reducir la deuda que tiene la empresa. Pero el excedente sí. Es decir, fijaros que yo tengo aquí 25 millones, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí. Tengo 30 millones de tesorería menos 5 de la operativa. Luego tengo realmente 25 millones que son excedente de tesorería. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que este excedente de tesorería lo puedo utilizar para bajar esta deuda y los minoritarios, ¿no? Entonces fijaros, ¿cuál sería la posición financiera en T igual a 0? Fijaros que la posición financiera en T igual a 0 la voy a ver desde la perspectiva de la deuda, ¿no? De si tengo, entonces fijaros, voy a sumar por un lado la deuda corto, que es 0, más la deuda largo, más los minoritarios, y voy a usar la caja para bajar deuda. Voy a usar el excedente de caja, que son 25 millones. Entonces, fijaros que si yo uso estos 25 millones para bajar deuda, me siguen quedando una deuda financiera neta de 30 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a nivel de calcular el valor objetivo, esta posición financiera me resta valor. ¿De acuerdo? A la valoración. En este caso me resta valor por 30 millones. Y obviamente si al Enterprise Value le quito esa parte neta, ¿no? esa deuda financiera neta, fijaros que me queda un valor del 100% de las acciones, un valor objetivo del 100% de las acciones, que son 1.649 millones. Obviamente, como nos están pidiendo un precio del 100% de las acciones de 950 millones, obviamente nosotros vamos a comprar, ¿no? Fijaros que el precio por el 100% que nos han pedido del equity son 950 millones. Para nosotros el valor del 100% del equity, teniendo en cuenta la capacidad de generar caja, son 1.649. Luego tenemos un potencial de ganancia, en este caso, que sería 1.649 menos 950, es decir, hay un potencial de ganancia de casi 700 millones, y el potencial de ganancia en tanto por ciento serían 690 millones, 99 entre los 950 que vamos a pagar. Es decir, hay un potencial de ganancia en esta transacción del 73,65%. Y obviamente llevaríamos a cabo la transacción, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver, que es la segunda parte, cuál es la rentabilidad que a nivel de accionistas tenemos en esta empresa, obviamente nosotros vamos a pagar 950 millones, ¿de acuerdo? Vamos a pagar 950 millones para tener una determinada rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el flujo de caja del accionista y desde esa perspectiva vamos a calcular Tier 1 y Payback, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que para hacer el cálculo del flujo de caja del accionista, yo lo voy a hacer en esta hoja, ¿vale? Voy a llevar los flujos de caja libre, ¿de acuerdo? Voy a llevar esta pestaña, que son los flujos de caja libre, ¿vale? Voy a llevar aquí los flujos de caja libre y voy a poner que esta pestaña es igual, lo voy a ligar aquí, ¿vale? Aunque me dé el mismo resultado, ¿vale? Voy a poner aquí los flujos de caja libre. Y fijaros que he puesto los flujos de caja libre sin valor residual, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y luego explicaré por qué. Lo que voy a hacer es restarle
la posición de deuda, es decir, la deuda amortizada, y le voy a restar también los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades. Fijaros que si nosotros definimos el flujo de caja libre como la caja que queda disponible para pagar a la deuda y al equity, si yo a la parte de flujo de caja libre le resto el flujo de caja de la deuda, es decir, pago el recurso deuda, que es devolver el principal prestado y es devolver los intereses, pero obviamente teniendo en cuenta el escudo fiscal, si yo le quito estos dos términos, que es el pago del flujo de caja de la deuda o el servicio de la deuda, lo que obtengo es el dinero que le queda al accionista o flujo de caja del accionista. ¿Vale? Entonces, fijaros que yo, como inversores, en esta transacción queremos ver qué flujo de caja del accionista tenemos. ¿De acuerdo? Fijaros que nosotros vamos a pagar a nivel de flujo de caja del accionista, en este caso, un precio de 950 millones, ¿de acuerdo? Obviamente es un flujo de salida, y ahora tenemos que calcular el flujo de caja del accionista el resto de años. ¿Vale? Fijaros una cosa, aquí he quitado el valor residual porque voy a considerar el valor residual desde la perspectiva luego cuando tenga el flujo de caja del accionista. Entonces fijaros que aquí lo que he hecho ha sido quitar el valor residual en el año 5 y voy a tenerlo en cuenta con los flujos de caja del accionista que obtenga, le meteré un valor residual desde la perspectiva del flujo de caja del accionista. Entonces, fijaros que necesito, por tanto, resolver el préstamo bancario. Fijaros que en mi canal tenemos también la resolución de un préstamo francés. Fijaros que si nosotros vamos aquí al plan financiero, podemos ver aquí en este playlist el préstamo francés y os emplazo a que lo veáis para ver un ejemplo de qué significa un préstamo francés. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, las condiciones del préstamo en este caso son que la empresa tiene 50 millones en un préstamo a 5 años, que es francés, con frecuencia de pagos anual y un coste de la deuda del 4%. Yo os he llevado esos datos aquí. Fijaros que las condiciones del préstamo en este caso pues son deuda 50 millones, frecuencia de pago anual, tiempo 5 años y el coste anual por intereses el 4%. Hemos dicho que además es un préstamo que se amortiza francés. Un préstamo francés se caracteriza porque las cuotas anuales que se pagan son constantes. ¿Vale? Y aquí está puesto qué significa un préstamo francés. Fijaros, en cero nos financian, nos dan, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa recibimos 50 millones y a cambio de recibir estos 50 millones tenemos una deuda. Fijaros que aquí hay una deuda por 5 años, veis que hay 5 flujos que son negativos y que estos flujos siempre son la misma cantidad, ¿vale? Que esta es la cuota anual. Entonces, esta es la condición de un préstamo, ¿no? Que el valor de estos 5 flujos, que son la cuota en cero, obviamente descontados al coste de la deuda, el valor de estos flujos tiene que ser igual al dinero que nos han financiado. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos queda que la fórmula de un préstamo bancario tiene esta forma. Deuda es igual a cuota por 1 menos 1 más i elevado a menos t entre i. Si sustituimos los datos vais a ver que tenemos cantidad financiada 50 por la cuota anual que no la sé, por 1 menos 1 más i, que es el 4%, elevado al menos el tiempo, menos 5 años, dividido entre el 4%. Y de aquí despejamos la cuota. Entonces fijaros que voy a hacer el numerador, 1 menos 1 más el interés, que es el 4%, elevado a menos el tiempo, elevado a menos 5 años. Voy a dividir esa cantidad entre el interés, que en este caso es el 4%, y en base a esto voy a calcular la cuota anual. ¿Vale? Entonces fijaros que la cuota anual son 11,23 millones. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Resolver el préstamo bancario. Fijaros que un préstamo bancario tiene una columna de deuda pendiente, cuota anual pagada, y esta cuota se divide en intereses y capital amortizado y el flujo de caja. Fijaros que en este caso conozco que la cuota siempre es la misma, luego voy a fijar que es 11,23 y como siempre es esta celda, voy a fijar $1 en la F y $1 en el 8. ¿Vale? Con esto fijo siempre esa celda. Fijaros que cuando tengo la cuota, fijaros que en 0 sé la deuda que tengo pendiente, ¿no? En 0 tengo una deuda
que son los 50 millones, y obviamente si tengo una deuda es porque me han entrado cash flow, me ha entrado dinero por 50. Fijaros mirando esta gráfica como en cero el único flujo es el de 50, pero no hay pagos, no hay cuota, no hay intereses y no hay capital amortizado. Y ahora lo siguiente que haría es calcular los intereses. Fijaros que los intereses van a ser siempre el 4%, por eso vuelvo a fijar dólar, siempre son el 4% de la cantidad que debo al inicio del periodo. En este caso debo un 4% del 50, luego los intereses son 2. ¿Y cuánto amortizo? Pues obviamente la cantidad amortizada será la cuota menos los intereses. Fijaros que de esta cuota 11,23 pago 2 de intereses y 9 de amortizado. Luego, si en el año 1 amortizo 9,23, la deuda pendiente cuando pasa un año será 50 menos 9,23. ¿De acuerdo? Y el flujo de caja, fijaros que en esta gráfica es el dinero que sale del bolsillo, siempre va a ser la menos cuota. Entonces voy a poner que esto es igual a la menos cuota. Bien, una vez que tengo esta fórmula programada, la arrastro para abajo y fijaros que he resuelto bien el préstamo porque la cantidad que debo al banco cuando pasa el préstamo es 0. Voy además a poner aquí la cantidad de total, ¿vale? Vamos a poner los totales como suma, ¿de acuerdo? Y si yo pongo todos los totales, fijaros que la cantidad amortizada, ¿no? La que hemos devuelto son los 50 millones que nos ha prestado el banco. Fijaros que esta transacción tiene un coste del 6,16 y el flujo de caja que sale es el coste financiero, ¿no? Es el coste de los intereses. Bien, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaros, voy a poner aquí los flujos, ¿vale? Los voy a poner aquí. Y voy a poner aquí capital amortizado. Fijaros que el capital amortizado en el año 1 lo tengo aquí. El capital amortizado en el año 2 está aquí. En el año 3, 9,90 y... Perdona, lo estoy haciendo mal. Capital amortizado en el año 1 es 9,23. En el año 2, 9,60. En el año 3, 9,98. En el año 4, 10,38. Y en el año 5, 10,80. Este sería el capital amortizado. Y ahora yo quiero ver cuáles son los gastos financieros. Entonces, fijaros, los gastos financieros también los tengo, ¿verdad? Es 2 el primer año, 1,63 en el año 2, 1,25 en el año 3, 0,85 en el 4 y 0,43 en el 5, ¿vale? Y ahora voy a hacer los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es dato, estamos suponiendo que estamos en España, luego un 25%, y ahora vamos a hacer gastos financieros por 1 menos el 25%. Y voy a fijar esa celda, ¿de acuerdo? Porque siempre es el 25%. Entonces, fijaros que aquí tenemos el cálculo de esa parte, ¿no? Tenemos el cálculo de tanto el capital amortizado como los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades. Entonces, fijaros que yo ahora voy a llevar al flujo de caja libre, le voy a restar la deuda amortizada y los gastos financieros. Como es deuda amortizada, tiene que ir con signo negativo. La cantidad amortizada, fijaros que la tengo aquí. Luego ya tengo el cálculo de cantidad amortizada. Y lo mismo para los gastos financieros por 1 menos el impuesto de sociedades. Voy a ponerlo negativo porque es una salida de caja. Lo tengo aquí calculado. Y fijaros que si yo al flujo de caja libre le resto el pago de la deuda o el servicio de la deuda, lo que me queda es el dinero que le queda al accionista, ¿no? Que a partir del flujo de caja libre que genera la empresa, pagamos la deuda y vemos qué dinero le queda al accionista, ¿no? Entonces, vamos a hacer la resta, ¿de acuerdo? No la resta, sino que vamos a sumar el flujo de caja libre y le vamos a quitar la parte de la deuda y lo vamos a llevar hasta el último año, ¿vale? Vamos a dejar 2 decimales y esto sería el flujo de caja que recibe el accionista que compra esta empresa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que este es el flujo de caja del accionista sin valor residual, ¿vale? Sin valor residual, y lo que voy a hacer ahora es meterle el valor residual, ¿de acuerdo? Entonces voy a asumir que el valor residual, la misma idea,
que tiene una G, una progresión geométrica, que crece en este caso también al 1%, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger el primer flujo de la progresión, que sería 188 por 1 más G. Este sería el primer flujo de la progresión. Y lo voy a dividir, en este caso, entre el KE menos la G. Fijaros que, en este caso, la valoración, como es dinero para el accionista, tenemos que usar un tipo de interés, que lo voy a poner aquí. El interés para calcular el TIR, VAN y Payback tiene que ser el coste del equity. El coste del equity en este ejercicio, la rentabilidad que le estamos exigiendo, imaginemos, a esta inversión, vamos a suponer que también es un 15%, ¿de acuerdo? Y vamos a asumir que no cambia la estructura de riesgo de la empresa y que le exigimos a esta inversión una rentabilidad del 15%, ¿de acuerdo? Entonces el valor residual sería igual al primer flujo, ¿no? 188 por 1 más el 1%, dividido entre el interés, que es el 15%, menos la G. ¿Verdad? Y nos estaría dando un valor residual de 1.362 millones. Luego, por tanto, el flujo de caja del accionista con valor residual, obviamente va a ser la suma del flujo de caja del accionista sin valor residual más el valor residual. ¿Vale? Y este proyecto estaría generando a los inversores que compran esta empresa estos flujos de caja. Y a esta cantidad es a la que le vamos a calcular las variables de TIR, VAN y Payback. Entonces, fijaros que vamos a calcular el factor de descuento. Vamos a calcularlo como hemos dicho antes, 1 dividido entre 1 más el interés, que es el 15%, elevado al tiempo. El tiempo lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el tiempo. Y vamos a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Vamos a centrarlo todo. Vamos a ponerle 2 decimales y lo vamos a arrastrar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a calcular el valor en cero de cada flujo. Y vamos a hacer la multiplicación. 950 por su factor de descuento. Y obtenemos los flujos de caja del accionista descontados a cero. Luego aquí ya tenemos el VAN, ¿no? El valor actual neto de esta inversión sería la suma de todos los flujos descontados a cero. Fijaros que nos queda un VAN superior a cero, luego el proyecto ya va a ser rentable, ¿no? El proyecto es rentable y por tanto la TIR de este proyecto tiene que ser superior al coste del equity. ¿De acuerdo? Vamos ahora a calcular la TIR. Fijaros que la TIR es la rentabilidad anual compuesta que tiene esta inversión. Usamos la fórmula de TIR de Excel igual a TIR y seleccionamos los flujos. En este caso, fijaros que nos está dando una TIR anualizada del 20,79, que es superior al 15%. Esto ya lo sabíamos por el VAN. Y luego vamos a calcular un payback con valor temporal del dinero. Entonces, fijaros que para calcular el payback con valor temporal del dinero, vamos a calcular los flujos acumulados, ¿no? Vamos a hacer el acumulado de los flujos actualizados a t igual a 0. Entonces, vamos a acumular esta línea para ver cuándo recuperamos en términos acumulados la inversión. ¿Vale? El acumulado en 0 es 950 negativos y el acumulado en 1 es el acumulado en 0 más el dinero que entra en el año siguiente, ¿no? Entonces, fijaros que aquí estaríamos teniendo los flujos acumulados. Y fijaros que el cambio de signo ocurre en este punto, ¿no? Ocurre entre el año 4 y 5. Entonces, fijaros que el payback va a ser 4 años, ¿de acuerdo? El payback va a ser 4 años, más el tiempo que tardemos en recuperar. Fijaros que tenemos un flujo de menos 556, necesitamos que entren 556 positivos porque esta suma, si entran 556, la suma acumulada nos daría 0, que querría decir que hemos recuperado la inversión. Entonces se plantea una regla de 3. Fijaros, para que entren estos 556, necesariamente tienen que venir de esta cantidad, que es el flujo que entra en el año 5, ¿lo veis? El flujo que entra en el año 5. Entonces se hace una regla de 3. Si en un año me entran estos 771 millones, ¿cuánto tiempo tarda en que me entren 556? ¿No? Si se hace la regla de 3, el tiempo, en este caso sería la división
de 556 entre 771 y el payback sería, por tanto, donde cambia el signo, 4 años más 0,72, es decir, el tiempo sería 4,72 años. Entonces, ¿cuál sería el resumen de este proyecto? Fijaros, aquí tenemos el resumen del proyecto. Esto nos estaría diciendo que el proyecto es rentable porque produce un exceso de rentabilidad para los accionistas de 214,4 millones de euros. Este exceso de rentabilidad es sobre sus expectativas mínimas de rentabilidad definidas por el coste del equity, que en este caso es el 15%. Además, el valor monetario de todos los flujos de caja del accionista en t igual a 0 es 214,4 millones. Otra conclusión que sacamos es que como el VAN es mayor que 0, entonces necesariamente la TIR tiene que ser superior al coste del equity. En este caso, fijaros que la TIR es un 20,79%, lo que nos dice es que la rentabilidad anual compuesta en porcentaje de esta inversión es el 20,79% y, como hemos visto, es superior a la rentabilidad mínima que exige el accionista, que es el 15%. Y finalmente, el número de años que tardamos en recuperar la inversión teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, es decir, que estos flujos en distintos instantes de tiempo no equivalen a estos flujos que tenemos aquí, sino a sus flujos descontados, pues tardamos en recuperar la inversión 4,72 años. Bueno, pues aquí hemos visto, por tanto, un ejemplo donde lo que hacemos es valorar una empresa con los flujos de caja libre descontados al WACC, calculamos el Enterprise Value menos la posición financiera que tiene en 0 y esto nos da el valor objetivo intrínseco fundamental del 100% de las acciones. Este valor objetivo lo comparamos con el precio que nos están pidiendo o que pagamos. Y luego, una vez que hemos hecho esta transacción, nos tenemos que poner desde la perspectiva de los inversores que compran esta empresa para ver cómo de rentable o no es este proyecto. Y recordar que rentabilidad se analiza viendo TIR, VAN y Payback. He ido un poquito deprisa en la metodología de TIR, VAN y Payback porque también la podéis ver en el playlist que nosotros tenemos aquí de análisis de la rentabilidad, fijaros, de un proyecto de inversión. Si vosotros vais al playlist que está aquí en listas, cálculo de la rentabilidad de una inversión, fijaros que en este playlist yo lo que os explico es cómo se calcula la rentabilidad de una inversión en este vídeo, cómo se calcula el flujo de caja del accionista, el tema del valor residual y fijaros que aquí hay una resolución práctica del ejercicio. Bueno, recordad que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.